Ello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, ¿por qué hablamos de esto hoy? Pues precisamente porque nos ha escrito un telespectador explicándonos un poco por encima su caso. Nos da dos datos importantes. Uno de ellos es que durante algo más de 2 años ha tenido que cuidar de su madre por ser dependiente. Y la cuestión que nos plantea es, tuve que pedir una excedencia para atenderla y no sé si este periodo computa para mi jubilación. Ahora explicamos por qué esos dos datos son importantes, porque van a ser fundamentales, ¿no?, a la hora de determinar si computa o no computa. Sí, lo primero que tenemos que hacer aquí en un caso de este estilo es saber el tipo de excedencia que es, ¿no? Tenemos, por una parte, la excedencia forzosa, que es una excedencia, digamos que poco habitual, que es la que, pues la que ostenta alguien por un cargo público, ¿no? En el caso más habitual, en el que el tiempo de lo que se hace es se reserva el puesto de trabajo, pero como esa persona está en otra ocupación, la cotización y todo el tiempo a efecto de jubilación se computa en ese nuevo trabajo, ¿no? Este no es el caso en el que nos encontramos. Tenemos también la situación de excedencia voluntaria, ¿no?, en la que alguien, pues, que ya tiene un año de antigüedad solicita una excedencia que va desde un periodo de 4 meses hasta 5 años, en el que, bueno, pues solicitamos irnos de la empresa, que nos guarden el trabajo, y al ser una excedencia voluntaria solamente tenemos la opción de volver si hubiese una vacante en la empresa. Pues, evidentemente no en el puesto de trabajo, sino en la empresa. Esto suele ser útil, pues, para empresas muy grandes, en donde, bueno, pues se genera mucho empleo y hay muchos puestos, y aunque no sea nuestro puesto de trabajo, la empresa sigue contratando y podemos volver. O en estos dos casos, todo el tiempo que coticemos, o sea, que no coticemos, pero que se nos reserva el puesto de trabajo, no se computa a efectos de jubilación, ¿vale? Es una cosa importante, es decir, que como regla general, tanto para la excedencia forzosa como para la excedencia voluntaria, no computa el tiempo como cotizado a efectos de jubilación. Pero tenemos la excepción, y es el caso que nos plantea este telespectador, ¿no? La excedencia por cuidado de familiares. Y ahí nos podemos ir al cuidado de hijos, que es la más habitual, que es una excedencia en la que durante 3 años se nos reserva el puesto de trabajo y que durante todo este tiempo nos cuenta como cotizado a todos los efectos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien está en esta situación, que sepa que hay una reserva de puesto de trabajo y que nos cuenta como si estuviésemos trabajando a todos los niveles. O el caso de excedencia por cuidado de un familiar, que es el caso concreto que nos pregunta este telespectador. Y aquí tenemos un plazo máximo de duración de la excedencia de 2 años, pero solo el primer año es el que computa a todos los efectos, como reserva de puestos de trabajo y como tiempo de cotización a efectos de jubilación. Es decir, que tenemos 2 años de excedencia, sí, nos podemos acoger a ello. Solo tenemos el primer año como reserva de puesto de trabajo, el segundo año tenemos reserva en la empresa, pero si hay vacante, es decir, que, bueno, tenemos reserva en otro puesto de trabajo de la empresa, y a efectos de cotización solo nos computa, así como en la excedencia por cuidado de hijos nos computan los 3 años a efectos de cuidado de un familiar. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de alguien que esté pues ante una enfermedad grave, ¿no?, que suele ser cuando se computan estas excedencias, cuando se solicitan, y que además muchísima gente no las conoce, ¿no? Yo estoy, pues acostumbrado a que alguien ante una enfermedad de un familiar se coja a una situación de baja médica porque también está en una situación complicada, y, bueno, pues que siga en esta situación, que no deja de ser, pues una situación, digamos que alegal, porque la persona tampoco está en situación de baja, aunque está muy institucionalizado, porque está cuidando a esa persona y le está computando, sino que aquí lo que procede normalmente es solicitar una excedencia por cuidado familiar, que tiene una reserva de puesto de trabajo durante el primer año y que, por tanto, pues que es verdad que supone no obtener ingresos, aunque, luego hay ayudas en función de la situación de la persona, y aquí el requisito principal es que la otra persona no tenga un trabajo remunerado. Si, pues estamos alguien que no tiene ingresos, que nos tenemos, que puede ser un padre, puede ser un hijo, puede ser un hermano, alguien de primera línea, y le tenemos que cuidar, nos acogemos a esta situación y, pues como nos preguntaban, el primer año
nos computará efectos de cotización para nuestra jubilación. Es decir, que aunque en el caso de nuestro telespectador, digamos, que haya superado incluso esos 2 años que por ley están estipulados, no importa cuánto sea el tiempo que nos hayamos ausentado, si hay una excedencia por medio, realmente los plazos son los plazos. Quiero decir, no es que como te has pasado ya pierdes todo el derecho. No quiere decir los que plazos son los plazos. Tiene la reserva de su puesto de trabajo, vuelve a su puesto de trabajo, pero a efectos de cotización solo le cuenta el primer año. Y luego, a efectos de determinar estas bases, es muy importante que lo que se tienen en cuenta son los 6 meses inmediatamente anteriores. Entonces, en función de eso, este periodo que nos cotiza y que nos cuenta, cogen la media de los últimos 6 meses y nos los aplican este tiempo. Si no hubiésemos cotizado, pues se nos complementa con la base mínima. Claro, entonces habría que tratar de ser un poco listo en ese caso. Bueno, pero si tenemos la posibilidad. Las situaciones vienen cuando vienen y alguien que solicita verdad. una excedencia no este motivo por cuidado de un familiar, pues evidentemente no puede prever en muchos casos una enfermedad. No, por supuesto. Bueno, pues igual sí que si está, depende del periodo en el que esté, pues igual dice, bueno, pues la cojo el mes que viene, aprovecho aún a trabajar, pero bueno, yo creo que aquí la picaresca es más difícil, sino que aquí lo que hay que hacer es saber qué derechos tenemos, utilizarlos y luego, pues qué consecuencias también tenemos del ejercicio de estos derechos. Y sobre todo que me imagino que como en todas las solicitudes, ¿no?, que implican, por ejemplo, en este caso una excedencia, hay que demostrar que efectivamente se solicita dicha excedencia para atender a una persona que tiene tal enfermedad o tal grado de discapacidad o el motivo que sea, no para irme 1 año y medio a Bali, por ejemplo. Sí, cuando uno hace esta solicitud, evidentemente la tiene que hacer de manera razonada, explicando, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores o con el convenio colectivo que regule la actividad, explicando los motivos y aportando la documentación que fuese requerida por la empresa si fuese el caso. Bueno, pues ya sabéis, yo creo que la consulta de nuestro telespectador queda resuelta, aunque no es el único supuesto a la hora de solicitar una excedencia, así que, Pablo, lo que les decimos siempre, que mejor vayan con su caso concreto, que os planteen todas las dudas, todas las particularidades, ¿no?, de su caso y que entonces se tome la mejor decisión. Sí, cada caso muchas veces, pues eso, tiene sus peculiaridades, como bien decías, y es mejor analizarlo, conocerlo y poder responder al detalle. Bueno, pero que nos llamen en unos días, bueno, sí, porque siempre queda parte del equipo trabajando, aunque a ti te damos vacaciones hoy, que empieza el mes de agosto. Empieza el mes de agosto, ya volveremos con el inicio del curso escolar con muchas ganas en la nueva temporada, pero ahora cogemos unos días de descanso. Pero RBH no cierra, ¿no? No cierra. Ahí hacemos turnos para que en cualquier momento nuestros telespectadores puedan estar atendidos. Así es. Estupendo, bueno, pues que disfrutes mucho, que cargues las pilas y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias.